Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Esta mañana vamos a estar hablando de dos pasajes, uno en Lucas y uno en Juan, pero vamos a iniciar en Lucas, Lucas capítulo 10. Y vamos a iniciar esta mañana pidiéndole al Señor que guíe este tiempo, así que les ruego me acompañen en una oración. Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Reconocemos, Señor, que la revelación ha sido un regalo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro y en ellas podemos encontrar el mensaje, Señor, de esperanza y salvación en cada momento que no cambia, en el cual tenemos una esperanza y roca firme. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos permita ser oidores de tu palabra. Por Cristo, amén. Bueno, pues esta mañana seguimos con nuestra serie Mujeres Ejemplares de Fe. La semana pasada estuvimos hablando de María, una mujer particularmente especial, una mujer admirada, alabada por la manera en que ella puso su vida, su cuerpo, todo su ser a los pies de nuestro Señor. Y es una mujer que muestra una serenidad particular, muestra un discernimiento especial, guardando las cosas que el Señor le iba mostrando en el corazón. Y la mujer que vamos a estudiar esta mañana no se parece tanto en temperamento. Es una mujer que, si lo podemos poner en términos chapines, es una mujer arrecha. Para aquellos que desconozcan el término, no pensarán que es así, pero hay muchos jóvenes que pueden desconocerlo. Aquellos dichos, expresiones que he aprendido en Guatemala, yo me siento orgulloso de decirlos y de repente me doy cuenta que las cosas que aprendí en el colegio, quiero comunicar esas mismas ideas o quiero decir esos mismos dichos con los jóvenes los chicos más jóvenes en el colegio donde trabajo, y una vez se me quedaron todos viendo como, ¿qué está hablando este señor? Yo dije, esto es chapín, esto lo aprendí en el colegio. Pues es que hay frases que ya los chicos simplemente no van repitiendo y expresiones que se quedan congeladas en el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces una mujer de las que tiene mano fuerte para seguir adelante, le tocan dificultades, vámonos, seguimos esforzándonos, ¿no? Una mujer que se sobrepone a dificultades. Cuando vemos el pasaje de la muerte de Lázaro, ella es la que va con Jesús. Después llega y llama a María. Son 3 hermanos, pareciera que son solteros. Marta, todos nos indica la evidencia de la Biblia, pudiese ser la hermana mayor, tal vez Lázaro el menor. Cuando Jesús pide que la piedra se mueva, ella es la que responde. Cuando llegan a su casa, ella es la anfitriona, se dice casa de Marta, no se dice la casa de Lázaro. Y en la iglesia naciente, en muchos casos, las personas se reunían en casas de mujeres que prestaban sus hogares a la iglesia para que se comunicara ahí la palabra del Señor. Y tal parece que Marta era una persona de esa índole. En el primer pasaje en donde estudiamos la vida de Marta no se menciona a Lázaro. Y entonces la construcción familiar pareciera mostrar que Marta, como hermana mayor, había asumido la responsabilidad familiar. Si para la época en que ocurrieron los eventos que vamos a estudiar hubiesen estado con vida los padres de Marta, María y Lázaro, ellos habrían sido los encargados de ser anfitriones de la casa, o tal vez se diría en casa de, y se menciona la persona. O al momento de hablar, lo veremos más adelante, Marta recriminándole algo a su hermana, hubiese sido el padre.
o hubiese sido el hermano. Pero no, es Marta. Entonces parece indicar que de alguna manera Marta jugaba un papel preponderante y de liderazgo en su familia. Ya esto es inferencia mía y de muchas otras personas de las cuales he tomado esta idea, que posiblemente los padres de María, Marta y Lázaro no estaban con vida en esa época. No sabremos desde qué momento ellos ya no estaban o no formaban parte de esta familia, pero pudiese indicar que de alguna manera Marta saca adelante a la familia o al menos lidera a la familia. Una mujer de voluntad firme, se pareciera a Pedro de alguna manera. Pedro es aquella persona de temperamento rápido. Cuando ocurren cosas, Pedro rápido reacciona. Marta parece una persona similar. Rápida para actuar, rápida para pensar, chispuda. ¿Okay? Entonces, es una mujer de acción. Es una mujer de acción y de liderazgo encargada de su familia, que por esa misma carga familiar tiene que empezar a reconocer la relación con el Señor de una manera distinta. Cuando una persona asume un papel de liderazgo a temprana edad, faltando los padres, se activa un chip distinto. Ya no es una persona que espera dirección de padres, ya no es una persona que está distraída pensando en las cuestiones románticas de su edad. Tal vez ella estaba pensando en cómo saco dinero, cómo proveo para mi familia, cómo cuido de mis hermanos. Era una persona que tuvo que madurar rápido en la vida. Una mujer que sintió la carga de la familia, pero que a la vez cuando empieza a escuchar del testimonio de Jesús, algo cambia dentro de ella. Deciden invitar al maestro a su casa. Y es una mujer que, pues como veremos hoy, una mujer de acción que se le invita a la unión con Jesús y su reino. Una mujer que al pasar el tiempo tuvo que reconocer la importancia del actuar en su concreta y correcta dimensión. Este pasaje se enmarca como en un sándwich entre dos pasajes. El primero, Jesús enviando a los 70 regresan. Hay mucha acción ahí. Pareciera que los versículos anteriores tienen mucha carga de movimiento. Y los versículos posteriores tenemos, después del capítulo 10, la enseñanza sobre la oración. Entonces hay como que un sándwich entre oración y acción. Y en eso se enmarca la historia de Marta. Y bueno, vamos a leer brevemente. Es el versículo 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, posiblemente Betania. Van a haber dos Betanias, una está pasando el Jordán y otra está cerca de Jerusalén. Entonces esta es la Betania cerca de Jerusalén. Mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. De nuevo Lucas 10, 38 al 42. Antes de sacar conclusiones apresuradas, quiero hablar un poquito acerca de los eventos previos a este pasaje. Primero, esto es un contexto, hay un contexto de un viaje largo a Jerusalén. En el caso de Lucas comienza con la transfiguración. En el 10:38, el pasaje empieza en el 10:38, la transfiguración es previo. Y Marta se ocupa en atender a Jesús y compañía. Eso es importante, y compañía. Yo de niño tenía un librito de esos para niños y se mostraba a Jesús, no me acuerdo si se mostraba a Lázaro, creo que sí, a María y a Marta. Y ese librito me lo mostraba así la historia. Está bien, pero en realidad
la mayoría o prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo, y eso lo indica también el contexto. Si no hubiera sido así el caso, no habría necesidad de más ayuda o ayuda tan urgente, que en esta imagen no tenemos únicamente a María, Marta y Lázaro. Hay invitados. Está Jesús y su séquito. Queridas madres de familia, ¿cómo se ponen cuando van a llegar las visitas a casa? Ustedes dirán, tranquilas. Bueno, si le preguntamos a sus hijos, tal vez los hijos nos puedan decir, si sé que vienen visitas hasta me pongo nervioso. Porque tal vez si mi mamá me pide que haga tal cosa y no está bien. Y hay una parte especial e importante en la mujer en cuanto a la hospitalidad, que a veces el varón no la tiene igual. Yo he invitado a veces amigos y, perdonen, pero ¿qué varón anda poniendo mantelitos? El plato ya está y comemos la pizza. Algunos sí lo ponen, muchos otros no. Pero en cambio, jamás pasaría eso en la ética apropiada de hospedadora de la gran mayoría de mujeres. Entonces, Marta está en esa presión, en esa angustia. Está recibiendo a Jesús y su séquito, muchas personas que vienen a su casa. No solamente eso, Jesús venía posiblemente de Jericó. El camino que va de Jericó a Betania es empinado y requiere una ascensión continua y transcurre por caminos desérticos. Jesús y los suyos venían agotados, cansados, sedientos. Y entonces están él y los suyos comiendo. Jesús teniendo en esa parte atrás de la cabeza lo que pronto pasaría, lo que ocurriría en los siguientes días en cuanto a su muerte, y se sientan alrededor de él. Se sientan no con mesas y sillas como en el mundo occidental, se reclinaban posiblemente, entonces quedaban de un lado comiendo así y los pies del otro lado. Entonces cuando vemos que dice el pasaje, sentada a los pies del Señor, pues posiblemente estaba un poco más atrás, sentada a la altura de sus pies. Entonces los discípulos posiblemente, se acabó el agua, servían agua, comida, y Marta se preocupa, como una preocupación válida. Estamos atendiéndolos. Yo soy la hospedadora. Recordemos que si para nosotros hospedar, abrir las puertas es algo importante, en el mundo oriental lo es aún más. No sé si han tenido oportunidad de estar en casas de personas en Oriente Medio, pero la hospitalidad allá es otro nivel. Terminamos de comer y pasamos fruta, y después de la fruta pasamos más comida y nunca puede estar el vaso vacío. Marta tenía esa carga y Marta quería hacer algo bueno, quería servir. Se ocupaba de dar de comer y beber a los huéspedes y procurar que descansaran. Ahora, cuando ella se queja con Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús en algún momento le dice a Marta, Marta, ¿lo que estás haciendo está mal? No, seguramente él estaba muy agradecido por el servicio de Marta. Pero le dice, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El sumo bien había sido elegido por María, el que todo su ser fuera consumido por la sed del mensaje del reino de los cielos, lo cual no le sería quitado. La respuesta de Jesús no muestra hartazgo o enojo, al contrario, muestra cierta familiaridad. Marta, Marta,
muestra cariño. El énfasis es que los trabajos secundarios o importantes no debían impedir el atender a la doctrina del reino. A veces pensamos que en nuestra vida siempre va a haber oposición entre un bueno y un malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Vemos historias como David y Goliat, el héroe, el villano, lo bueno y lo malo. Pero en este pasaje el punto no es una distinción entre lo bueno y lo malo. Es una distinción entre lo bueno versus lo mejor. Las preocupaciones de este mundo pesaban demasiado en ella y a través de tanta polvareda de cosas, lo que Dios deseaba de ella se oscurecía poco a poco. Y entonces yo me pregunto, ¿qué dirá el Señor? ¿Cómo me hablaría en este momento? Si Él estuviera conmigo, posiblemente me diría, David, David. Pregúntese usted, ¿qué diría el Señor? Coloque su nombre. Con aquel cariño y con aquel amor y con aquellas palabras con las cuales solo el dador de la vida puede dirigirse a nosotros, ¿qué nos diría? Yo veo claramente en este pasaje cuatro cosas que el Señor deseaba que Marta entendiera. Uno, que debemos elegir prioridades. El Señor espera que seamos responsables. El Señor espera que trabajemos. El Señor espera que seamos diligentes. Pero ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son las cosas por las cuales te levantas por la mañana? ¿Cuáles son tus motivaciones principales? ¿Qué es aquello que ocupa tu mente? Lo segundo es que debemos colocar al reino de Dios en el centro. No podemos perder de vista eso. Recordemos esto, Marta estaba sirviendo al dador de la vida. Imagínense que el Señor Jesús llegara a su casa. ¿Qué haría usted? Yo estoy seguro que sí le serviría un plato y un mantelito de cajón. Barrería la casa, prepararía la mejor comida que se me puede ocurrir preparar. Pintaría la casa, qué sé yo. Piense usted, ¿qué haría si el Señor Jesús llegara a su casa? Pero en ocasiones perdemos de vista las prioridades en el reino. Y me pongo a pensar en la iglesia. Es bueno que tengamos grupos pequeños. Es bueno que tengamos estudios bíblicos. Es bueno que tengamos la mejor calidad en todo aquello que hacemos para el Señor, ya sea la música, la dirección, el compartir de la palabra. Debemos de siempre buscar que todo aquello que hagamos para el Señor sea lo mejor. Pero ¿cuál es la prioridad? Si nuestros grupos pequeños, si nuestras reuniones diarias, si nuestros grupos de células, si nuestras reuniones de damas, de caballeros, de jóvenes, de universitarios, no están engrandeciendo el reino de Dios, algo estamos haciendo mal. Si de alguna manera esa reunión solo me sirve para aprender y el resto de mi vida vivo como cualquier persona, algo estoy haciendo mal. Si nuestras actividades solo sirven para engordar ovejas y no para engrandecer el reino de Dios, algo estamos haciendo mal. Si nuestros ministerios no están conectados con la predicación y evangelización a otras personas,
con el servicio fiel al Señor de hacer discípulos a otras naciones? Si yo me discipulo, pero no discipulo a nadie, algo estoy haciendo mal. El Señor en ese momento posiblemente hablaría conmigo y me diría: David, David. Tercero, debemos escuchar la palabra de Dios para discernir su voluntad. María estaba escuchando la palabra de Dios y eso le permitía entrar en contacto con el mensaje transformador. Marta no estaba prestando atención a eso. Estaba distraída con cosas buenas, sí, pero que no era lo mejor. Tal vez en los momentos en los que servía, su mente no estaba intentando pescar. ¿Qué estaba hablando el Salvador? Sino que su reputación como hospedadora no quedara marcada. Y cuarto punto, debemos cuidarnos del productivismo que impera en nuestra sociedad, del Dios mamón o dinero, del Dios tiempo. Universitarios, ¿cuántos de ustedes han dado la prioridad principal de su vida a sus notas y no al reino de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres se han dejado llevar por esta vorágine de actividades que nos dejan como un hámster dando vueltas y no discernimos que el tiempo que estamos invirtiendo posiblemente no es en la dimensión o en el carácter que el Señor esperaría que lo hiciéramos? Tenemos una cultura que valora el tiempo y el dinero como sumo bien. ¿Qué consideras tú como sumo bien? ¿La producción del dinero? ¿O el usar el dinero, nuestro tiempo y nuestras habilidades para el reino de los cielos? La vida que está siempre ocupada, que está en una vorágine constante de responsabilidades externas, volando de aquí a allá, pronto se cansará o se volverá autómata. Un mecanismo sin alma. Coloca tu nombre, David, David. Estás preocupado y molesto por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Ahora, en el caso de Marta, hay un pasaje posterior de la segunda parte de su historia que leeremos hoy en Juan. Quiero invitarles a que vayamos a Juan. Y tenemos en el capítulo 12 la gran mayoría de personas y estudiosos entienden que esto es cronológicamente posterior al evento narrado en Lucas. Juan 12:2. Esto es posterior a los eventos que veremos después en Juan. Dice el versículo 12:2: y le hicieron una cena allí, en casa de Lázaro, y Marta servía. Tenemos a Marta otra vez sirviendo. ¿Y saben qué ocurre después? Su hermana María derrama un perfume carísimo a los pies del Señor. Carísimo. Muchos hablaron y murmuraron. De Marta no se dice nada. Marta no murmuró. Yo no sé si Marta estaba enterada de lo que haría su hermana o no. Pero me atrevo a pensar que Marta entendió que su servicio debía cambiar. Lo siguió haciendo y siguió sirviendo al Señor, pero en una dimensión correcta. Cuando su hermana deja y vierte el perfume, no hubo palabra de ella. De nuevo, una inferencia. Dios espera que sigas siéndole fiel en lo que estés haciendo. Pero lo que Dios espera es que nuestro servicio esté en una dimensión correcta.
En mi caso, si estoy trabajando y enseñando literatura o filosofía, ¿cómo están esas acciones engrandeciendo el reino? ¿Cómo estoy sembrando en la vida de cada uno de los chicos? ¿Cómo estoy permitiendo que cada interacción con ellos vaya salpicado de la vida trascendente y nueva que tengo con el Señor? Y así para cada uno de nosotros. El segundo evento, la segunda historia que tenemos en el caso de Marta es precisamente en Juan, ya que lo tenemos ahí, es en el capítulo 11. En el capítulo 11. Y vamos a ver también que en este caso Marta tiene un papel primordial y preponderante. Tan solo un capítulo antes, en el 10:31 de Juan, la gente había querido apedrear a Jesús. Entonces los discípulos de Jesús tenían un poco de temor. Ya la gente estaba un poquito violenta en contra del maestro. Y acá vemos la historia de una Marta, ya no una Marta que era invitada a la unión con Jesús y su reino, sino una Marta atribulada que es invitada a entender su fe y a su Señor en dimensiones desconocidas. Verán, Jesús está con sus discípulos, dice el capítulo 11, vamos a leer, el 11, todo el 11. Quiero leer desde el versículo desde el versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, ¿el que tú amas? Jesús quería mucho a Lázaro y a sus hermanas. El que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y se repite: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, esto es importante. El amor del Señor para con Marta y sus hermanos es muy importante, porque vamos a ver qué ocurre. Está Lázaro enfermo, moribundo, y llaman a Jesús para que lo sane. Jesús ya había hecho muchos milagros y ellos sabían que Jesús, llegando, lo podía sanar. Ahora, recordemos que para nosotros pensamos que el poder de Dios tiene una forma de obrar. Tenemos limitantes que nosotros le ponemos. Pero la Biblia es clara. Jesús, en otra ocasión, simplemente dice: tu siervo está sano. Regresa y le pregunta: ¿a qué horas se sanó? A tal hora. Cuando Jesús me lo dijo, Jesús no estaba constreñido por tiempo y espacio. Bueno, pero en la mente de estas personas así funcionaba. Jesús llega con nosotros para que tú las sanes. Y Jesús, contra toda lógica, espera. Dice a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea, versículo 8, los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús les dice: todavía no ha llegado el tiempo. Versículo 11 dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. No entendían que se refería a morir. Y entonces Jesús, el 14, dice claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Ahora, la alegría de Jesús no era por la muerte. Claramente hay que decirlo. Pero como va de regreso a Judea y en Judea lo estaban esperando y lo estaban persiguiendo, por eso la respuesta de Tomás: bueno, vamos a morir con él. Jesús pasa y se queda un tiempo esperando, y en ese ínter Lázaro muere. Dice el versículo 17, en ese momento, ¿qué ocurre? Que al pasar, el llegar el mensajero para con Jesús, pues posiblemente ya en ese ínter ya había muerto. Y no solamente Jesús decide ir, se espera un ratito. Dice después el 17, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro muere. 4 días.
Entonces Jesús decidió esperar 4 días. Imaginen la contradicción. Por un lado, Jesús ama a Lázaro, Marta y María, pero ¿pasan cuántos días antes de que Él hable con ellas? 4. Verán, si nosotros fuésemos Dios, seríamos un caos. Cualquier persona tiene una necesidad, bingo. Tiene una enfermedad, bingo. No tiene dinero, bingo. Funcionaría como una lámpara de Aladino. Imaginen el amor de Jesús que permite que pasen 4 días de muerte, de luto, de tristeza. Pero tenemos una repetición, 2 repeticiones más bien dicho, y un acto profundo de empatía. Jesús amaba a Lázaro, Marta y María. Porque estés pasando una dificultad, no puedes dudar del amor de Dios. Porque no escuches su voz o porque no veas su respuesta, no puedes dudar de su amor. El Señor te ama. Confía en Él. Cuando Marta y María se enteran de que Jesús iba en camino, ¿qué hace Marta? Rápido corre. De nuevo se parece a Pedro. Entonces Marta, versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos al 32, ¿qué le dice María? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos al versículo 37, pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? 3 personas tienen la misma idea. Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, Señor, te tardaste, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado. ¿Y qué responde Jesús? Primero a la pregunta de Marta en el versículo 23, pero perdón, antes de eso, miren la declaración de fe de Marta. Aún ahora, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Señor, estoy con mucho dolor. Señor, no entiendo. Señor, te tardaste posiblemente, pero aún así confío en ti. Esa es una declaración de fe muy poderosa. Marta tenía una crisis en su interior, pero a la vez tenía fe. En momentos de crisis, ten fe, al igual que Marta. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿Y qué respondió Jesús? Tenemos el yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Y aquí verán, la Reina Valera tiene otros manuscritos y lo traduce diferente, pero al menos en Juan, si vemos en la Biblia de las Américas, hay una diferencia que Juan pone en la declaración de Pedro y en la declaración de Marta. En la declaración de Pedro, cuando lo vemos en el capítulo 6, 68 y 69, Pedro le dice: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Si lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Y es posible que en los originales más haya estado así. ¿Y cuál es la respuesta de Marta? Al menos Juan cambia en la manera en que responde la afirmación de Pedro: tú eres el Santo de Dios, y la afirmación de Marta. ¿Cuál es la afirmación de Marta? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo de Dios. Ella creía que Jesús era Dios. Tenemos 3 declaraciones fuertes de fe en Marta. El primero, que ya lo mencioné, es en el versículo 22. Yo no lo sé, Señor. El segundo lo tenemos acá. Y el tercero
Es la respuesta que le da Jesús. Después de que María corre a recibir al Señor, Jesús se entristece. Dice el versículo 33, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, pregunta Jesús. Versículo 35, Jesús lloró. Los judíos repiten, miren cómo le amaba. Tercera vez que repite este pasaje, cómo le amaba. Jesús lo muestra con un dolor, con lágrimas. Ahora, para los griegos este pasaje hubiera sido difícil de concebir, porque ellos no creían que una persona divina pudiese experimentar emociones. Era inconcebible. Jesús sabe el dolor. Jesús sabe llorar. Más bien dicho, supo llorar en este caso. Jesús se conmovió. Y a la vez su amor, 3 veces se menciona, los amaba profundamente, no impidió que su plan perfecto siguiera adelante a pesar del dolor de Marta y María. Y entonces Jesús da una orden, quiten la piedra. Rápido salió Marta. ¿Qué fue lo que le dijo Marta? Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ahí me quiero detener. Creo que nosotros sabemos cómo termina la historia. Lázaro sale de la tumba, resucita. No es la resurrección final, porque un día después, pasados 80 años, 60, 50, no sé cuántos, Lázaro murió. Pero la resurrección final, que era la verdadera resurrección, ese vistazo de vida eterna, aquella a la que apuntaba Jesús, un día regresará. Todas estas personas tuvieron duda, le decían, Señor, te pasaste, si tan solo esto, si tan solo aquello. Pero vemos en Jesús amor, vemos en Jesús un plan perfecto y vemos en Jesús vida. Imaginar que fuésemos Dios, que rápido esperaríamos que Dios haga aquello que necesitamos, nos volvería caprichosa y necesitada de favores. La vida no se encuentra en encerrarnos, sino en abrirnos en fe. Y si ese proceso conlleva dolor, Él sabe lo que se siente. Él es uno con nosotros y uno como nosotros. ¿Por qué te demoras, Señor? ¿Por qué te tardas, Señor? La mujer de acción, la mujer que rápido resolvía todo, tuvo que aprender a confiar en los tiempos y planes del Señor. Jesús muestra 3 cosas. En Él la vida eterna es presente. La muerte nunca tiene poder ni es la palabra final. 2, al poder de Dios nunca hay límites ni finales. Señor, ahora es momento de ungir a la persona. No, ahorita ya el ungir ya no funciona, tiene que ir al hospital. El poder del Señor no conoce de límites. 3, Jesús está obrando en todo momento. Aunque geográficamente ellas no estuvieran conscientes, Jesús lo sabía. Jesús sabía en qué momento ya había fallecido Lázaro. Finalmente, en Jesús ya hay vida verdaderamente vivida. La vida eterna, lo he mencionado anteriormente, no va a empezar al morir y resucitar. La vida eterna comienza ya. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si Cristo ya te ha salvado y rescatado, ya tienes vida eterna y tu vida es cualitativa y cuantitativamente distinta. Y eso, aunque siga habiendo cáncer,
aunque la ambulancia haya llegado tarde, aunque el malentendido haya causado un despido, Él está en control. Quiero terminar con unas ideas respecto al pasaje. El Señor también te pregunta y te dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cree para poder ver la gloria de Dios, su salvación, la vida que se puede experimentar a pesar de. Marta lo pudo vivir. Marta pudo experimentar a pesar de la duda. Pudo reconocer y declarar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Deja ir el pasado. Deja ir tu dureza y callo que la vida te ha dado. Deja ir el rencor. Deja ir tus certezas sobre en dónde depositar tu confianza. Deja ir tu concepto de servicio a Dios, en ocasiones egoísta. Escucha al Señor. Escucha su declaración de vida. Escucha su voz aún en medio de la duda. Que aún en medio del dolor le puedas decir, al igual que María: ¿sabes qué, Señor? En mi mente limitada yo pienso que llegaste tarde. Pero aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Escucha su invitación a ver su gloria. Esa gloria que se muestra en medio de las dificultades, en medio de la vida, en medio de nuestras propias limitaciones. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque por medio de ella nos recuerdas esta gran mujer de fe, Marta. No fue perfecta, Señor. En ocasiones permitió que el afán de la vida y las dificultades la agobiaran, el deseo de servirte, Señor, la agobiara, y tuvo que aprender que tenía que distinguir entre lo bueno y lo mejor, y que en medio de la prueba, Señor, también supo decir: Señor, no entiendo, pero confío. No puedo verlo, pero confío, y me lanzo en fe a ti, abriéndome a ese plan, a esa vida verdaderamente vivida, a esa vida eterna que desde ya experimento, en el que es la resurrección y la vida. Permítenos ver esa gloria en nuestras vidas, en la que puedes actuar para tocar corazones, para alimentar al hambriento, para acompañar al que está solo, para acompañar y defender a los que sufren y son oprimidos, para luchar contra el pecado con aquellos, Señor, que desean buscar tu rostro, para dar esperanza al que no tiene razones para vivir, para proclamar el mensaje más grandioso que podemos proclamar, este gran tesoro que tenemos en vasijas de barro, Señor. Padre, úsanos como usaste a Marta. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.